Shalom, shalom. Shalom para todos. Tenemos unos problemitas con la conexión. Estamos en vivo por Google Meet y también por Instagram. Saludos a la gente de Instagram, a todos los que nos acompañan en este Shabbat. En este Shabbat que vamos a estar dando la Parashá Hukat, decretos. Tenemos aquí en Google Meet, estamos transmitiendo en vivo también por Google Meet. En Instagram es para que quede grabado y puedan ver las personas que en vivo no pueden estar en Google Meet y puedan participar de la Parashá del día de hoy. Bueno, yo aparezco aquí en el Google Meet con el seudónimo del rabino, para los que están ahí conectados. Entonces, bueno, aquí tenemos a Norgia, tenemos a Jaime, tenemos a la hermana Irma, a Jesús, a Joel. Bueno, bendiciones para todos. Shabbat Shalom. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Ok, perfecto. Chévere. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, hermana Irma. Hermana Norgia, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Esteban. Joel, Shabbat Shabbat Shalom. Shalom, mi hermano. Bendiciones. Gracias por estar conectado. Bueno, hoy vamos a estar hablando. Bendiciones para ustedes también. Amén, amén. Vamos a empezar entonces con el tema del día de hoy, ya que el tiempo nos apremia. Gracias a todos los que están conectados. Y vamos a hablar del tema de Hukat, un tema muy interesante, un tema misterioso hasta el día de hoy. Nuestro pueblo siempre ha sido muy relevante todo lo que es Hukat, porque es un decreto, y un decreto está por encima de incluso de los muchos mandamientos, se podría decir, a nivel jurídico. En una constitución hay leyes que son las leyes comunes y hay leyes que están por encima de todo tipo que está encima de las mismas leyes comunes que rigen a toda una sociedad, ¿no? Y justamente este decreto, por decirlo así, Hukat, viene a ser una ley o algo que está por encima del común, algo que está por encima de lo que comúnmente o lo que normalmente manejamos como las leyes por las cuales nos regimos, ¿no? Y en nuestro pueblo Israel también está este decreto como tal, ¿no? Cuando decimos decreto, y esta Parashá Hukat nos habla de esto, no podemos dejar obviar o dejar pasar de que el decreto como tal nos trae un recuerdo de algo, ¿no? Un decreto siempre es dado por un rey, es como una ley suprema, algo que no, incluso el decreto tiene algo que no se puede romper, no se puede anular, por decirlo así. El decreto muchas veces es visto como algo que está sumamente arriba, algo que solamente lo puede hacer un rey y no se puede anular, ¿okay? Entonces, cuando hablamos de decreto, podemos referirnos a un decreto muy importante que está en nuestra historia con la vida de Esther, cuando vemos que el rey Ahasverosh hizo un decreto por cuestiones de este hombre tan nefasto como fue Amán. Cuando uno dice Amán, ya uno quiere zapatear el piso. Y este decreto era irreversible. ¿Se acuerdan que cuando nosotros leemos el rollo de Esther, que lo leemos justamente en Purim, y cuando nosotros leemos esto, resulta que cuando ya el rey Ahasverosh había hecho ese decreto para pelear o apoderarse de las cosas de los judíos y matar en cierto modo a los judíos, era irreversible, si nos acordamos de la historia, ¿no? Y justamente él tuvo que emitir otro decreto
para que los judíos se pudiesen defender. Y eso en cierto modo contrarrestó el primer decreto, pero no pudo ser anulado. Traigo esta colación porque justamente Jucat es un decreto que va mucho más por encima de nuestro entendimiento, va mucho más por encima de lo que nosotros comúnmente manejamos, va mucho más por encima de lo que muchas veces nosotros como personas podemos ver. ¿Cómo así? Los que me han estado acompañando en las clases de los jueves, de los miércoles, perdón, estamos hablando sobre el tema de la autoridad. Y justamente esto se refiere un poco a eso, a lo de la autoridad. ¿Por qué? Porque cuando uno se somete, cuando uno está bajo una autoridad, nosotros en ese punto, nosotros nos sometemos a tal grado que nosotros aceptamos todo lo que diga esa autoridad, porque nosotros entendemos de que esa autoridad ha sido puesta por el mismo Eterno. Justamente un decreto, aunque es algo que no entendemos, nos sometemos a ese decreto, nos sometemos como una autoridad sobre nosotros. Y este decreto sobre la vaca bermeja o la vaca roja que se le conoce, es algo que va mucho más allá, va mucho más por encima. Es tanto así que en el mismo Talmud y en los mismos escritos de nuestro sabio bendita memoria, ni el mismo rey Shlomo, ni el mismo rey Salomón podía entender lo que significaba este decreto sobre la vaca bermeja o la vaca roja. Es algo muy profundo. En esta parashá tocamos 3 puntos importantes, creo que son los 3 puntos culminantes o los 3 puntos centrales que se manejan en esta parashá de Jucat, de decretos. Es justamente la vaca bermeja, la vaca roja, el significado, el porqué del que lo tenían que hacer sin tener una explicación real de justamente esto. Tenemos también el que Moshe y Aarón no santificaron al Eterno cuando golpearon la roca para dar el agua al pueblo de Israel. Otro acontecimiento muy profundo, muy importante. Y también vemos la murmuración del pueblo de Israel, cosa común, que ya era algo común en el pueblo de Israel, pero murmuraban en contra del Eterno y en contra de las autoridades, en contra del mismo Moshe y en contra del mismo Aarón. Eso es justamente pasar por encima de los decretos del mismo Eterno, porque estás pisando las autoridades que el Eterno ha puesto por delante tuyo. Y justamente esa desobediencia o esa murmuración trajo como consecuencia las serpientes que mordían al pueblo de Israel, y mucho pueblo empezó a perecer hasta que el Eterno mandó al mismo Moshe a construir una serpiente de bronce sobre un mástil para que todo aquel que hubiese sido mordido por la serpiente sea salvado, por decirlo así, tenga salvación, tenga vida. ¿Okay? Y si nosotros nos ponemos a ver en estos tres puntos centrales, toda esta parashá es totalmente mesiánica. Yo cada vez que me ha tocado dar las parashá, las últimas parashot, trato de enfocarla en nuestro Mashiach. Y esta parashá va mucho más allá, es totalmente mesiánica. Es una parashá totalmente dirigida, enfatizada, enfocada en Mashiach y para nosotros Yeshua, por supuesto. No es fácil de entender ciertas cosas y vamos a tratar de hacerlas o de tratar de charlar justamente sobre lo que nos habla la parashá de hoy. En sí, el sentido de la parashá de la cual nos habla
la cual nos enfoca el día de hoy. Es una parashá de purificación, es una parashá de santificación, es una parashá de... en el sentido de que nosotros debemos obedecer y santificar. Nosotros purificarnos, santificarnos y santificar al Eterno en todo momento. Y el que no nos rijamos bajo esa santificación, muchas veces va a hacer que nosotros hablemos, que nosotros murmuramos. Y viene la picada de serpiente, y en la cual, por último, debemos y obligatoriamente para salvar nuestra vida, debemos poner nuestra mirada en esa serpiente de bronce para salvación puesta por el Eterno. Hace una apología, por supuesto, de Mashiach Yeshua. ¿Okay? Si nosotros nos vemos la vaca bermeja, es un gran misterio. Es un gran misterio porque tenía que ser una vaca alrededor de unos 3-4 años, completamente pura, sin ningún pelo de otro color. Todo el pelaje tenía que ser rojo, incluso hasta las pezuñas. Nunca se le tenía que haber puesto una carga encima, yugo encima, un manto encima. Ningún tipo de trabajo tenía que haber llevado esta vaca. La vaca era puesta frente al santuario, frente al tabernáculo, por decir las puertas del tabernáculo. Era sacrificada, era degollada, su sangre era apartada a un lado y el resto de la vaca era incinerada, era quemada completamente y las cenizas guardadas. La sangre era esparcida frente a las puertas del tabernáculo, ¿okay? Y también parte de los sacerdotes, y las cenizas eran puestas en un lavatorio gigante de agua donde servía con un tipo de propósito. Ahora, es importante ver que esto era puesto a las puertas del tabernáculo, o sea que la ceniza sobre el agua tenía un propósito y era para las personas que habían estado en un lugar o habían tenido contacto con un muerto, y esas personas no solamente eran impuras, no, sino que no podían ni estar en el servicio. Eso también incluía a los levitas, por supuesto. No podían estar en el servicio, en el santuario, porque era imposible, por decirlo así, por decreto, es imposible por decreto tener contacto con la presencia del Eterno o estar en su santuario si tú has tenido contacto con un muerto o con la muerte, por decirlo así, ¿no? Y a esto es lo que nos referimos con Mashiach Yeshua. Pues justamente Mashiach Yeshua, que él decía que está a la puerta y las ovejas entran por él y van a estar viendo quién está puro y quién no está puro. Eso es algo profético, porque justamente la persona que no está pura y que está impuro tiene que tocar esas aguas. Ahora, la palabra para pureza, impureza, hay un gran significado en esto, porque justamente la persona que está consagrada, como los sacerdotes o como los levitas, se vuelve impuro con este decreto, y a veces es algo difícil de no comprender, porque cuando nosotros leemos la parashá, los sacerdotes y los levitas que tenían que agarrar la vaca, tenían que degollarla, esparcir la sangre, quemarla, se volvían impuros hasta el atardecer, pero se volvían impuros. Pero resulta que este decreto es algo para purificar. Y lo que más me llamó la atención estudiando esta parashá es que justamente qué increíble es que para poder hacer un acto de purificación, muchas veces tienes que impurificarte. Y a veces eso es muy difícil de entender. Por ejemplo, cuando Yeshua habló sobre el samaritano, el buen samaritano, si todos recordamos esa parábola o ese midrashim, como lo quieran llamar, la historia del buen samaritano habla sobre que un sacerdote iba a hacer su trabajo, igual que un levita, y obviamente veían a este hombre a un costado lleno de sangre, no se sabía si estaba vivo, si estaba muerto, y obviamente ellos no podían tener contacto con justamente sangre o una persona así para poder ir a estar en el servicio del Eterno. Ellos en cierto modo estaban cumpliendo Torah,
Ahora, un samaritano que pasaba por allí tuvo compasión de ese hombre, se acercó, le limpió las heridas, después lo llevó a un hostal, pagó todas sus cuentas hasta que el hombre se recuperara. Y obviamente el mensaje de Mashiach Yeshua en ese momento pregunta a los que están allí quién era el buen samaritano. Obviamente los que estaban presentes ahí con Yeshua decían que el samaritano había sido el último, había sido el que amaba realmente a su prójimo. Ahora, superficialmente podemos ver y entender esta parábola que es muy hermosa, pero si nos vamos a la profundidad, hay una gran lucha, por decirlo así, porque justamente tanto el sacerdote como el levita estaban cumpliendo lo que decía la Torá, porque ellos no se podían impurificar para poder estar en el servicio del templo. Pero lo hermoso de esta parábola, de este midrashim, de esta historia que cuenta Yeshua Mashiach, es que justamente muchas veces nosotros nos vamos a tener que impurificar para poder ser puros. Muchas veces nosotros nos vamos a tener que impurificar, entre comillas, para poder encontrar purificación, para poder encontrar ese camino recto. Es un tema bien profundo y quiero que lo vayamos entendiendo. Justamente, ¿qué pesaba más? ¿Qué pesaba más? El servicio a la boda Hashem la podías hacer en todo momento. Sí, es verdad, es una gran responsabilidad. Pero ¿y el amor al prójimo? El amor al prójimo también está por encima. Está mucho más allá del entendimiento. De hecho, el amor al prójimo viene a ser como una justicia divina o una justicia que va mucho más allá. El Abodá Hashem, como Cohen o Levita, Levín, va al santuario o va al tabernáculo o va al templo y se iba a contaminar con un hombre que estaba allí ensangrentado. Pero resulta que iba a haber más Hashem en su corazón, iba a haber más la compasión, y no importa que en ese momento tú te ibas a impurificar porque tenías una serie de métodos para después tú purificarte, pero resulta que ibas a ser condescendiente y vas a tener compasión por un hermano tuyo, un hermano de tu pueblo, y vas a tener compasión sobre él, y vas a poder tener el corazón del Eterno, por decirlo así mismo, compartirlo el corazón del Eterno, compasión por ese hombre. Y no importa que te purifiques, porque luego podrías tener la purificación a través tanto de las aguas de la vaca bermeja, la ceniza de la vaca bermeja, como también por las tevilat. O sea, podías hacer los baños rituales que se hacían en aquel entonces para poder ser purificado con respecto a estos sacerdotes o a los levitas. Ahora, ¿por qué yo menciono esto justamente? Porque Mashiach Yeshua se hizo impuro. Él siendo puro, Mashiach Yeshua se hizo impuro. ¿Para qué? Para dar salvación. ¿Para qué? Para traer santificación. No solamente a nuestro pueblo Israel, sino a toda la humanidad. Y este secreto de la vaca bermeja dice que tiene que ser consumida completamente, y las cenizas servirán para trascender cuando se ha pasado por la muerte, por un hombre muerto o estando en un lugar muerto, o por la misma muerte que ha estado alrededor de un sitio, y no llevarlo a la presencia del Eterno. Mashiach Yeshua, cuando muere, se dice en el Bihadashah que él bajó al Seol, él bajó a lo más profundo. Dice que eso fue como que se hizo ceniza, por decirlo así. Se hizo ceniza, y pues, en cierto modo, al ser el agua viva, al ser la fuente de agua viva, junto con la ceniza, viene a ser que cada vez que tengamos contacto entramos en purificación. Espero que me estén siguiendo con el tema. Es un tema bien profundo, igual a nuestros amigos de Instagram. Y ¿cuál era el proceso? El proceso estaba dividido en dos, por decirlo así, ¿no? El proceso estaba dividido en
que primero la persona decía que había tenido contacto con muertos, o había estado en contacto con la muerte en una persona, en un lugar, en un sitio, y estaba contaminado, por decirlo así, no podía ofrecer nada en el tabernáculo, no podía estar en el servicio en el tabernáculo, y empezaba un proceso de 7 días, un proceso en que en el tercer día esa persona tenía que ser salpicada, por decirlo así, con esta agua de ceniza, y el séptimo día ya era declarado puro. ¿Okay? Entonces, tenemos 3 y 7, y aquí vemos algo totalmente mesiánico. Se fue la señal. Bueno, ¿quién está llamando a esta hora? No, en la puerta de abajo. Ajá, entonces sí. Entonces seguimos. Bueno, se fue la señal. Ajá, ya nos volvimos a conectar nuevamente. Disculpen, hay problemas de internet. Bueno, hacemos alusión justamente de Mashiach Yeshua. Espero que estén conmigo justamente, que no hayan perdido la línea. Y el sentido por el cual nosotros enfocamos a Yeshua como tal es que el agua que purifica, que justamente era dada al tercer día, es como como la resurrección del Mashiach Yeshua, en la cual cuando nosotros venimos de muerte, que venimos de pecado, que hace una alusión a la muerte, que hace una alusión al pecado, porque la transgresión es muerte, el pecado, el rompimiento de las leyes de la Torá, que se pierda esa línea entre el Eterno y el hombre. Ahora, cuando nosotros, esa línea entre el Eterno y el hombre. Ahora, cuando nosotros vemos esto, entendemos el propósito, el sentido por el cual se hace la primera purificación. Eso podría ser también, hace una alusión a la venida de Mashiach, que esa agua con ceniza al tercer día empezaba una purificación, no solamente para nosotros, sino para toda la humanidad. Empieza una purificación para toda la humanidad, y en el resto el lapso de los demás días, justamente llega el séptimo día. El séptimo día inmediatamente nos hace una alusión al Shabbat. Un Shabbat, el Shabbat que trasciende muchas veces nuestros pensamientos, va mucho más allá. Es un decreto, por decirlo así. El Shabbat es un decreto, está mucho antes incluso de dar la misma Torah escrita en el monte Sinai. El Shabbat es una unión entre la creación y el Eterno, para estar unidos completamente, ser uno. Y el Shabbat, cada vez que nosotros entramos al Shabbat, justamente estamos en la presencia misma del Eterno. Y cuando vemos lo de la vaca bermeja, vemos que el tercer día hace una alusión a Mashiach, un tiempo mesiánico para toda la humanidad, para que podamos entrar justamente en ese Shabbat, en ese séptimo milenio, donde vamos a estar juntamente con el Eterno, justamente en el sexto día, con los días anteriores, como los años del Mashiach. Y es increíble cuando nosotros vemos este misterio del decreto de la Jucat, de la vaca bermeja, de la vaca roja, y hacemos una alusión justamente a Mashiach, a la limpieza, a purificación, y cómo Mashiach se impurificó para dar justamente santificación y purificación a todo el pueblo de Israel y al resto de la humanidad. Nosotros, durante la semana, cuando nosotros salimos de Shabbat, salimos regocijados, salimos llenos, salimos, wow, mira, qué hermoso este Shabbat, y empieza el primer día, el segundo día,
El tercer día ya empezamos como a flaquear. Creo que es el día que más estamos así como flaqueando con respecto a todas las cosas que nos rodean en la semana. Y esperando nuevamente el Shabbat. Esperando nuevamente ese día tan especial para estar con el Eterno. Nuestra vida, haciendo alusión a lo que significa esta parashá, está centrada en la santificación hacia el Eterno. Nuestra vida nunca, jamás puede pasar por encima de lo que es la santificación al Eterno. En todo momento, nosotros debemos santificar al Eterno. En toda cosa que se nos es revelada, en toda cosa que se nos es dada, en toda cosa que se nos presenta, sea buena, sea mala, sea de cualquier índole, nosotros debemos bendecir y santificar al Eterno. Perdón. Ahora, cuando nosotros vemos justamente lo de el decreto de la vaca bermeja y hacemos una alusión a cómo Mashiach Yeshua está dentro de este esquema, dentro de lo que es justamente la enseñanza o el decreto o ejecutar esto de la vaca bermeja, vemos completamente cómo Mashiach está allí presente. Y es importantísimo que entendamos que no hay otra forma para estar en la presencia del Eterno, para pasar por las puertas del tabernáculo, para pasar al servicio del Eterno sin que hayamos sido rociados con el agua de Mashiach. No podemos entrar. Y lo vamos a ver en cada festividad, en cada sacrificio, en cada cosa que se presente. Nosotros lo vamos a ver y lo vamos a observar. Porque justamente Mashiach, Yeshua, representa todo el esquema de sacrificio, todo el esquema de decreto, el mismo Mishkan, la forma, porque Él es la Torah viva. Cuando nosotros leemos y buscamos el libro, justamente el libro de Hebreos, nos habla de lo que significa Mashiach Yeshua. De lo que nos dice el libro de Hebreos. Cuando usted lea el libro de Hebreos, pues yo siempre, a mí me gusta muchísimo el libro de Hebreos. Y yo siempre trato de recomendarlo a las personas que quieren entender el significado de Mashiach Yeshua, sobre todo a las personas que les gusta ahondar en el judaísmo, les gusta ahondar en los libros judíos, en la enseñanza de nuestro sabio bendita memoria. Eso está muy bien, pero nunca olvidarnos de que nadie puede arrebatar a Mashiach Yeshua de nuestro corazón, porque arrebatar a Mashiach Yeshua, por el cual hemos llegado a la Torah, sería algo terrible. Lamentablemente muchos han caído en ese vacío, en ese precipicio, por decirlo así. Y yo trato siempre a las personas que les gusta ahondar en el judaísmo, que les gusta ahondar en las cosas profundas de la Torah, que Mashiach está presente en absolutamente todo. Y que Mashiach tiene el protagonismo de toda la creación, porque es el primogénito de la creación. La creación fue hecha en base a Mashiach. Para nosotros Yeshua, el cual se encarnó. Y todo tiene un propósito en ese sentido. Todo el esquema de sacrificio, todo el esquema de la Torah, todo absolutamente como se ha dado en cada festividad, el significado de cada festividad, todo nos indica que tiene que haber algo que nos purifique, que nos santifique para poder estar en la presencia del Eterno. Y solamente es a través de Mashiach Yeshua, y en este caso de la vaca bermeja, de la vaca roja, no queda atrás. Da un simbolismo mucho más profundo, da un simbolismo mucho más allá de lo que es Mashiach Yeshua, y cómo a través de él nosotros nos podemos acercar y podemos purificarnos y santificarnos en la presencia del Eterno. Cuando estaba el Mishkan, estaba en pie, estaban la serie de sacrificios, estaban la serie de rituales por los cuales había una santificación, había algo que se podía acercar justamente la persona a la presencia del Eterno,
Pero ya el templo fue destruido. ¿Y qué ha pasado en ese lapso de tiempo? ¿Qué ha pasado en todo este lapso de tiempo? Justamente es el tiempo del Mashiach, que ha sido a través que Él se impurificó, porque Él llevó todas nuestras enfermedades, llevó todas nuestras transgresiones, Él llevó todo nuestro pecado, todas nuestras impurezas, y Él se hizo impuro por nosotros, bajó al Seol, bajó a las cenizas, y esa fuente de agua viva, una fuente de agua de vida eterna, por la cual nosotros la tomamos, a través de ¿quién? De la Ruach del Eterno, que representa las aguas. Y somos, cada vez que hacemos una tevilá espiritual, nosotros somos purificados y santificados para poder estar en la presencia del Eterno. Bendito sea. Y nosotros debemos entender, saber que podemos hacerlo. Si quieres puedes bajar, disculpen, puedes bajar un poco para que quede más a ras de lado. Y ahora, cuando nosotros entremos en la presencia del Eterno, podemos hacerlo solamente por Mashiach Yeshua, solamente por las enseñanzas que son la Torah, pero que nos levantan espiritualmente, por su sacrificio, por la sangre, por el derramamiento de la sangre, porque sin remisión, o sea, no hay, sin sangre no hay remisión de pecados, por la sangre de Mashiach Yeshua, de pecado, de muerte, solamente por el agua de la vaca bermeja, de la ceniza, a través de Mashiach Yeshua, podemos ser santos y podemos ser santificados delante de la presencia del Eterno. Nuestros labios siempre están impuros. La única forma de nosotros poder bendecir y santificar al Eterno es a través de Mashiach Yeshua. Y muchos me dirán, oye, pero ¿por qué estás allí? Estás justamente en eso. Porque Mashiach Yeshua es el primogénito de la creación, y toda la creación ha sido hecha por Él y para Él. Y nosotros compartimos justamente eso. Ahora, ese es el sentido de la vaca bermeja. El sentido de Mashiach Yeshua. Si nosotros nos ponemos a estudiar la vaca bermeja junto con Mashiach y el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos nos va a decir, ya no hay solamente eso. No hay solamente el sentido del sacrificio, de los sacrificios, de todos los tipos de sacrificios, incluso de la vaca bermeja, nos dice el libro de Hebreos. Porque ya Mashiach Yeshua representa absolutamente todo eso en sí mismo. Se habla de tratar de recuperar este tercer templo para poder empezar a hacer los sacrificios. Lo que no se entiende, o lo que muchas personas que no creen en Mashiach Yeshua, o que lo obvian, o que tratan de buscar un judaísmo más allá del entendimiento. Déjenme decirles que Mashiach Yeshua, cuando sea levantado el tercer templo y crean que van a dar los nuevos sacrificios, Mashiach Yeshua vendrá y pondrá orden sobre todas las cosas y hará decretos como rey y melech aquí en la tierra, por decirlo así, en este mundo terrenal, por decirlo así. La única forma de poder nosotros santificar al Eterno en todo momento es a través de Mashiach Yeshua, sin los cuales nosotros no podemos entrar en la presencia del Eterno, bendito sea. No hay cosa tangible, no está el templo, por decirlo así, cómo poder entrar en la presencia del Eterno, santificando nuestros cuerpos, así como dice Rab Shaul, como un sacrificio vivo, constante. Nuestro cuerpo, nuestra vida, tiene que ser un sacrificio vivo y constante. Vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, vamos a tener problemas. Sí, es verdad, vamos a tenerlo. Pero nuestro consuelo, nuestro amor, la forma en que nosotros nos dirigimos, que nosotros caminamos, es en base a la Torah, en base a Mashiach Yeshua, el cual nos ha santificado para poder seguir adelante y no andar en tristeza, sino andar en alegría y aceptar las cosas que tenemos por delante, santificando al Eterno en todo momento.
cosas en sí que cuando nosotros leemos después de la vaca bermeja y vemos este decreto, vemos que el pueblo se quejaba por la sed, que por qué se quejaba por la autoridad, por decirlo así. Y para los que estamos viendo las clases los miércoles de autoridad, ya ir en contra de la autoridad, ya reclamarle a la autoridad es reclamarle al mismo Eterno. Es quejarse al mismo Eterno. Por eso es que aquí el Eterno es bien enfático con la gente que se queja delante de Moshe y de Aarón. Moshe y Aarón siempre oraron e intercedieron ante el Eterno por su pueblo, por nuestro pueblo. Y justamente en un momento de ira, en un momento de altivez tal vez de Moshe y Aarón, golpearon la roca con fuerza para dar esta agua que el Eterno les había dado, pero no santificaron al Eterno. Tanto es así que a través de eso fue que ellos no pudieron entrar en la tierra prometida. Aunque ya el Eterno lo había decretado antes que los únicos que iban a entrar en la tierra prometida eran Yehoshua y Caleb cuando fue la parashá de los 12 espías. Si nosotros vemos eso, ya estaba decretado que Moshe y Aarón no iban a entrar. Pero aquí lo dice ya con más énfasis, que porque no santificaron el nombre del Eterno al haber dado el agua a través de la roca, ya no iba a poder entrar en la tierra prometida. Wow, eso no solamente es algo para Moshe y Aarón, muchas veces puede ser una enseñanza para nuestras vidas y para nuestro pueblo. Si nosotros no santificamos al Eterno, si nosotros no tomamos la forma y los métodos para santificarnos delante de la presencia del Eterno, simplemente no entramos en la tierra prometida. Y yo siempre he tratado de enseñar que la tierra prometida es la Torá. Esa es nuestra tierra prometida. No es una casa, no es un carro como enseñan en muchas doctrinas. No. La tierra de Israel está allí. Ya Eretz Israel está con nuestro pueblo. Pero hay una diáspora gigante. Todavía hay una gran diáspora en el resto de los confines de la tierra. Y nosotros estamos encaminados, nosotros estamos cada día tratando de cumplir los mandamientos. Y eso es conquistar la tierra prometida. Pero para poder entrar a la tierra prometida, nosotros debemos santificar al Eterno en todo momento. Nosotros debemos enfocarnos en estar con el Eterno en todo momento. Pero para eso debemos santificarnos y santificarlo a Él. Y eso es a través de Mashiach Yeshua. Moshe y Aarón no los santificaron y tuvieron justamente, por decirlo así, este castigo. Sin embargo, Moshe y el corazón de Aarón siempre estuvieron con su pueblo en todo momento, absolutamente en todo momento. Tanto es así que después de esto suben al monte Or, tanto Moshe como Aarón y su hijo Eleazar, y es el momento de la muerte de el primer Cohen Gadol, que fue Aarón, el hermano de Moshe. Y es quitada las vestiduras de Aarón y es puesta en Eleazar, quien asume ya como Cohen Gadol, reemplazando a su padre. Y ya solamente queda uno, solamente Moshe de aquella generación que no iba a pasar a la tierra prometida. Mas sin embargo venían una serie de batallas de los pueblos que estaban alrededor. Y la murmuración del pueblo pasó mucho más encima, pasó por algo terrible, que lo estamos viendo justamente en las clases de los miércoles de autoridad, porque el pueblo de Israel murmuró en contra de Moshe, diciendo que cómo era posible que les haya prometido una tierra que fluye leche y miel, o una tierra que ellos decían que la leche fluyera de Egipto, imagínense, aún tenían esos pensamientos. Y cómo murmuraban terriblemente. Si nosotros nos ponemos a ver por qué el Eterno da unas instrucciones del lavatorio con el agua y la ceniza, era porque iba a haber tal vez mucha muerte para poder estar en el santuario. Y estamos hablando de que toda la generación que salió de Egipto tenía que morir, de los 20 años hacia arriba, tenían que morir para
que la próxima generación sí pudiese pasar a la tierra prometida. Ahora, viendo esto de esta manera, podemos entender que todas las cosas el Eterno las hace con un propósito. El pueblo, al murmurar, vino gran muerte, por decirlo así, en nuestro pueblo, por las picaduras de serpiente, por las mordeduras de serpiente. Y el pueblo de Israel empezó a morir. Y también rogó y dijo: hemos pecado, hemos desobedecido, hemos pecado, hemos hablado mal contra ti, contra el mismo Eterno. Ahí están aceptando nuevamente la autoridad, que la autoridad del Eterno es el mismo Eterno en la parte física. Y el Eterno, en su misericordia, porque Moshe estaba intercediendo por su pueblo, dice: manda y haz una serpiente de bronce sobre un mástil. Y toda persona en un lugar alto, y toda persona que lo vea, va a ser salvo. Y esto es una alusión completamente a Mashiach Yeshua. Porque si nosotros hablamos de la vaca bermeja que estaba a las puertas del santuario, a las puertas donde se podía entrar al templo, donde se podía entrar a Jerusalén, por decirlo así, a futuro, y cuando Yeshua es sacrificado en el Gólgota, y sacrificado justamente en las puertas del gran templo, y toda persona que iba a entrar al censo o que iba a entrar a Jerusalén, entraba y veía justamente eso. Veía el sacrificio en ese momento de Yeshua. Nos habla de que a futuro, cuando Yeshua reine en gloria y majestad, cuando el Melech de Israel, el Melech del Eterno, bendito sea, reine sobre Israel, Él estará allí y a las puertas entrarán todos, y Él separará a las ovejas de los cabríos. Él separará los que están santificados y los que no están santificados. Él separará a los que han estado santificados para entrar en la presencia del Eterno y a los que no. A los que han aceptado el mensaje de Mashiach Yeshua, a los que han aceptado la salvación de la Torá a través de Mashiach, y a los que no. Y justamente el que no veía la serpiente de bronce iba a perecer, pero el que veía la serpiente de bronce iba a salvarse. Ahora yo pregunto, ¿esto no es un decreto también? ¿Acaso esto no es algo mucho más elevado? Que a lo mejor no tiene entendimiento, pero aquí prácticamente nos habla de Mashiach Yeshua. En todo momento nos habla de Mashiach Yeshua. La serpiente de bronce representa a Mashiach Yeshua. Nuestro pueblo bien dice que sí, que es un ídolo. ¿Por qué? Porque la misma gente lo ha puesto como un ídolo. Lo han idolatrado. Y eso es un pecado abominable delante de la presencia del Eterno. ¿Por qué? Porque la idolatría es justamente quebrantar la autoridad y entender que la autoridad suprema es el Eterno, bendito sea. Mashiach Yeshua simplemente es un camino. El camino, la verdad y la vida para poder llegar. Así también como lo que representa el tabernáculo, el camino, que son las entradas del tabernáculo, la verdad, que es justamente donde se hacen los sacrificios, el lugar santo, donde estaba el lugar santo, el camino donde estaban los sacrificios, la verdad donde estaba tanto la menorá como los panes, la preposición, y el lugar santísimo, que significa la vida, donde en Yom Kippur era derramada la sangre por expiación, cubrimiento de pecados de todo el pueblo de Israel. Y Mashiach Yeshua representa cada una de esas cosas también. Entonces, cuando nosotros entendemos que esto es un decreto que va mucho más allá, el hombre muchas veces se encarga de hacer idolatría de eso. Nuestro pueblo de bendita memoria, los sabios, reclaman y luchan, que están en contra de que Jesús, el Cristo, el que han hecho idolatría, pero es que Él nació, vivió y murió siendo judío. Nació, vivió y murió siendo el Mashiach, el Ben Elohim, el escogido, rechazado por su pueblo en ese momento. Pero no para acusarlo
No para decir que el pueblo de Israel fue malo, no, para cumplimiento de las escrituras. Porque así como José, cuando se reveló a sus hermanos allá en Egipto, él dijo: tranquilo, hermanos, todo esto era para que el Eterno mismo se glorificara, para salvación de ustedes. ¡Wow! Qué mesiánico ese mensaje que dijo José y José a sus hermanos en ese momento. Y sus hermanos todos temerosos porque lo habían acusado y porque lo habían entregado y prácticamente dado muerte. Todo eso tiene un fin mesiánico, un fin que apunta a Mashiach Yeshua. Nuestro pueblo, sin embargo, también cayó en la idolatría con esta serpiente de bronce. Entonces no solamente es el Cristo, no solamente es ese Jesús que han hecho de él un ídolo en la tierra, en las fronteras de fuera de Israel. En toda la humanidad han hecho de Yeshua un Cristo, un Jesús, un ídolo. Pero nuestro pueblo también pasó, porque esta serpiente de bronce pasó a ser un ídolo cuando nuestro pueblo cayó en idolatría. Tanto así que el rey Ezequías tuvo que mandar a destruirla para que no hicieran de eso idolatría. Porque los ojos, así como lo decimos en el Shema constantemente, nuestros ojos se desvían hacia la idolatría. Y los caminos que el Eterno nos da para acercarnos a Él, los volvemos idolatría. Y así como la serpiente de bronce fue puesta en un mástil, así también Mashiach Yeshua fue puesto en un mástil para que todo aquel que lo veía fuera para salvación. Algo tremendo, sí. Una jucat, sí, es algo que va mucho más allá de nuestro entendimiento. Simplemente lo obedecemos. El obedecer, hermano, déjeme decirle que trae bendición a su vida, a nuestras vidas. Cada vez que nosotros obedecemos, entenderemos. Naase benishma, como dijo nuestro pueblo al recibir la Torá. Obedeceremos, haremos, luego entenderemos. Y muchas veces estos mandamientos que parecen incomprensibles, muchas veces estos decretos que parecen incomprensibles, parece que obedeciéndolo es que nosotros podemos tener entendimiento de ellos. Para nuestro pueblo tal vez ver una serpiente, porque déjenme decirle, no harás imágenes de lo que está arriba en los cielos, ni lo que está en la tierra, ni lo que está debajo en la tierra. Y el Eterno manda a construir una serpiente de bronce. Dígame si eso no es contradictorio. ¿Ah? Para que todo aquel que fuera mordido por la serpiente para muerte, viera la serpiente de bronce y tuviese salvación. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando el Eterno ve que su pueblo es rebelde, cuando su pueblo murmura, los hace impuros, los impurifica en idolatría. Por eso es que la diáspora está cubierta de idolatría, está en medio de idolatría. Pero si el Eterno mismo permite que nosotros seamos impuros, es para que a través del Mashiach Yeshua nosotros nos podamos santificar para poder estar en la presencia del Eterno. Qué hermosa es la salvación del Eterno cuando la entendemos, cuando la masticamos, cuando la saboreamos, cuando nos nutrimos de ella. Qué bendición es esta parashá. Jucat, una parashá que es un decreto que va mucho más allá de nuestro entendimiento, pero que a través de Yeshua, que a través de las ruas del Eterno nos ha llevado a todo entendimiento y nos hace poder comprender este hermoso secreto guardado en la Torá, en esta parashá que ha estado en nuestro pueblo por miles de años. Que la bendición sea sobre ustedes, sobre la gente, las personas que nos acompañan desde Instagram, todas las personas que están desde otros países. Gracias por su bendición, por estar compartiendo con nosotros. Pueden buscar en nuestra página web
comunidadjudíabeijacob.com. Pueden ver toda la serie de enseñanza y actividades que tenemos en nuestra congregación, y también nuestras redes sociales. Sea una bendición para ustedes, todos los que están en otros países, Colombia, nuestros amigos de Colombia, de Perú, de Argentina, de Chile, de Brasil, Curitiba en Brasil, en Belén, que nos ven mucho también, parte de México, parte de Centroamérica, en Estados Unidos y parte de España, Portugal también hemos tenido algunas personas. Sea una bendición sobre ustedes y Shabbat Shalom. Sigo entonces con los que están conectados en Google Meets.